El camino a Jerusalén no fue fácil. Estaba lleno de polvo y expectación. Cada paso resonaba con antiguas profecías. Cada kilómetro lo acercaba más a la cruz. La multitud aclamaba, ¡Hosana!, gritaban. Veían a un hacedor de milagros, a un sanador, a una esperanza. Pero Jesús vio todo el camino, vio lo que ellos no podían, vio la traición y los clavos y aún así siguió adelante. Este camino no alejaba del dolor, sino que lo atravesaba. Este camino no se alejaba de la muerte, sino que lo atravesaba. Este camino no era para reclamar un trono, sino para cargar una cruz. Porque el amor no huye, el amor recorre el camino. El domingo de Ramos fue más que una procesión religiosa, fue una declaración, fue el comienzo del viaje más importante de la historia de la humanidad. Porque el domingo de Ramos fue el primer paso hacia la cruz, la tumba y la salvación misma. Y el camino a Jerusalén era el camino hacia ti. Buenos días, Iglesia de la Ciudad de Kenosha. Bienvenidos al Domingo de Ramos. Este es el inicio de lo que llamamos la Semana de la Resurrección. Y será una semana maravillosa de reflexión, una semana maravillosa mientras nos preparamos para la Pascua. Escucharon a Zach mencionar que tendremos oportunidades para adorar el Viernes Santo y luego nuevamente el Domingo de Pascua la próxima semana. Tomen esa tarjeta de invitación, inviten a un amigo y prepárense para celebrar. Estamos muy emocionados. Ahora quiero recalcar que si nunca se han bautizado o querrán hacerlo la próxima semana, ya hay gente inscribiéndose para el bautismo y la semana que viene será una gran celebración. Sabemos que es una celebración porque conocemos al final de esta historia, pero al adentrarnos a la historia de hoy, uno pensaría que el día de la celebración fue el Domingo de Ramos. Sin embargo, fue un día en el que mucha gente celebraba algo sin saber qué era lo que se celebraba. Fue un día que muchos esperaban con entusiasmo porque creían que se iban a descubrir muchas cosas que estaban mal. Pero la realidad era que no tenían idea de lo que estaban celebrando. El Domingo de Ramos puede ser un poco confuso y ya les he contado esta historia a algunos de ustedes que llevan tiempo aquí, pero vale la pena repetirla. Yo también estaba confundido, sobre todo cuando era pequeño. Estaba en segundo de primaria, iba a la escuela dominical de Iowa y cada Domingo de Ramos cortaban unas palmas o palmeras, en realidad no eran palmas, en unas hojas que llevábamos al auditorio y agitábamos mientras el coro cantaba una canción sobre Hosana. Bueno, cuando estaba en segundo grado pensé, ya soy demasiado mayor para esto, no necesito seguir aquí. Todos estos niños de 3 o 4 años, la gente los mira como si fueran adorables y yo ya no soy un niño, ¿ok? Bueno, lo que hacían era entrar al auditorio y mientras el coro cantaba, daban vueltas alrededor del auditorio, agitando las hojas de palma y normalmente iban en fila india, uno por uno. Y yo estaba detrás de un par de niños muy pequeños que iban muy despacio. Ahora, no sé ustedes, pero cuando te quedas detrás de alguien que va muy despacio en el carril rápido, es una de las cosas más irritantes de la vida. Ya te lo he confesado y esta semana tuve que confesarlo de nuevo. La calle 75 y Green Bay Road es mi perdición, ¿ok? Si vas por el carril izquierdo, apártate porque... Pero quizás a veces el Señor pone a gente lenta en el carril rápido para darnos una lección, no lo sé. Pero sí me sentí cuando estaba en esa fila, mientras los niños pequeños agitaban hojas de palma y me vino pensamiento en la mente. ¿Sabes cuando piensas, y si hiciera eso? Normalmente de adultos nuestro lóbulo frontal ya ha madurado, nos damos cuenta de que no deberíamos hacer eso, nos meteremos en problemas, es una mala idea. Así que a veces simplemente no piensas en las consecuencias.
Y no lo haces porque amas a Jesús y has madurado, pero cuando estás en segundo grado, puede que ames a Jesús, pero tal vez si aún no lo has madurado, entonces, ¿qué pasaría si creara un carril de adelantamiento y empezara a avanzar a toda velocidad con mis hojas de palma? Y va a dejar que estos pequeños de 2 o 3 años o 4 años estuvieran delante de mí, reduciendo la velocidad. Y eso fue lo que exactamente hice. Empecé a correr a toda velocidad por el auditorio y mientras el coro cantaba Hosanna, se veía que los miembros del coro no sabían qué hacer. Los señores mayores sentados en sus sillas sonreían a los niños pequeños, se sonreían hacia mí, pero en cuanto pasé me miraron con desprecio. Y para colmo, cuando terminamos, corría tan rápido que me caí, tropecé y me di en la cara. Y como se imaginarán, mis padres estaban muy enfadados, dijeron que ese día les había hecho quedar mal y había avergonzado a Jesús. Y pensé, bueno, ahora que lo pienso, da un poco de vergüenza, aunque sé que estaba en segundo grado, todavía me da bastante vergüenza. Y la verdad es que no me eximo de la culpa, pero no me di cuenta de la importancia de ese día. Si me hubiera dado cuenta de la importancia de ese día, con madurez o sin ella, probablemente habría sido suficiente para decir que probablemente no era una buena idea, ¿ok? Y por cierto, chicos, no se les ocurra pensar mal. El caso es que no lo sabía muy bien qué era el Domingo de Ramos y creo que no era el único. Creo que todos estamos en la misma situación. Esta festividad puede ser muy confusa y ¿qué es el Domingo de Ramos? ¿Y saben quién más estaba confundido? La gente que aclamaba a Jesús. Ellos también estaban confundidos. Había una auténtica euforia por la llegada de Jesús. Era una auténtica locura cuando Jesús entró a Jerusalén. Y mucha gente no tenía ni idea de por qué estaban tan entusiasmados. Jesús llegó a Jerusalén, lo supieron o no, con una intención, con un plan meticulosamente elaborado. Y esto lo vemos en los 4 evangelios, es de suma importancia. Se repite en los 4 evangelios y hoy leeré de Lucas 19-28. Citaré algunos otros pasajes de los evangelios e incluso algunas profecías del Antiguo Testamento. Pero vayamos a Lucas 19-28 y veamos de qué se trata. ¿Por qué celebramos el Domingo de Ramos? Lucas capítulo 19-28. Dicho esto, siguió adelante hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfugí y Betania, en el lugar llamado Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente. Al entrar encontrarán un pollino atado en el que nadie se ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les preguntara de dónde lo están desatando, dígales: el Señor lo necesita. Entonces los enviados partieron y encontraron tal como les había dicho, mientras desataron el pollino y le preguntaron: ¿por qué desatas el pollino? El Señor le necesita, dijeron. Entonces se lo llevaron a Jesús y después de echar sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a subir. Y mientras él avanzaba, ellos extendieron mantos por el camino. Ahora bien, el que se acercaba al camino que bajaba al monte de los Olivos y toda la multitud de discípulos comenzaron a alabar a Dios con gozo y dijeron: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, algunos fariseos, esos aguafiestas, de entre la multitud les dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y les respondió: les digo que si callaran, las piedras clamarían. Este Domingo de Ramos o entrada triunfal fue el domingo anterior de la Pascua y es tan importante que se menciona en los 4 evangelios. Fue un acontecimiento trascendental. El Rey de Jesús iba a entrar en Jerusalén para morir en la cruz, para que nosotros tuviéramos el camino a la salvación, que es solo a través de Cristo. A todos los que reciban a Jesús como Salvador, nuestros pecados serán perdonados. Pero, como pueden imaginar, si leen los evangelios verán que hay confusión en cada paso sobre lo que Jesús está diciendo. En tiempos de Jesús hubo quienes realmente lo siguieron, creyeron en él y lo siguieron fielmente, pero hay muchos que comenzaron a seguir a Jesús, especialmente en los últimos días, porque vieron milagros y escucharon sus enseñanzas. Y para el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, había una oleada de apoyo, había una oleada de pasión y entusiasmo.
La gente vio a Jesús y pensó, tal vez por fin era el Mesías profetizado, que vendría a Israel y redimiría a Israel. Y había un problema. Estas personas, muchas de las cuales victoriaban, no veían a Jesús simplemente como Dios que venía a redimir los pecados del mundo. Ahora veían a Jesús, el Mesías. La mayoría de estas personas creen que Jesús fue un Mesías político. Un Mesías político al que iban anhelado durante siglos. Israel había estado en el exilio durante siglos, bajo el dominio de gobernantes extranjeros. Las profecías hablaban de la salvación de Israel. Lo que no comprendían era que estas profecías se referían en realidad a nuestro corazón, pero ellos creían que hablaban de la recuperación de su país y una tierra de prosperidad. Así que lo veían desde una perspectiva política. La multitud no buscaba una solución a su mayor necesidad, y ese fue su pecado. Buscaban a alguien que les brindara prosperidad terrenal. Buscaban un político, una solución política, en lugar de un Dios celestial que viniera a caminar entre ellos. Y como verán hoy y durante la próxima semana, su entusiasmo se desvanecerá, porque no obtendrán lo que desean de inmediato. De hecho, en una semana, si se hiciera una encuesta de opinión pública sobre Jesús, las cifras se desplomarían estrepitosamente porque se darían cuenta de que no era el Mesías terrenal que esperaban. Empezarían a oír las mentiras y las acusaciones que se lanzaban contra Jesús, y estas empezarían a ahondar fondo. Así que en efecto algunas de estas personas gritaron Hosana el domingo de Ramos. Sin duda gritaban crucifícalo el viernes. Ahora, a menudo estamos confundidos, al igual que estas personas, sobre lo que más necesitamos en nuestra vida. ¿Qué crees que necesitas más? Ahora, sé que la respuesta de la escuela dominical sería Jesús, o tal vez dirías un par de cosas cristianas, y esto es lo que necesito, y este es el trato. ¿Qué te dice tu corazón que necesitas más? ¿En qué piensas más esta mañana? ¿De qué te gusta hablar cuando te reúnes con tus amigos? ¿Qué te gusta? Y a veces tus amigos se basan en lo que te gusta. ¿Qué crees que necesitas más? Por eso quiero preguntarte. Porque muchas veces lo que creemos que necesitamos más no es lo que realmente necesitamos. Como dice el viejo refrán, a menudo lo que creemos es lo que no necesitamos. ¿Y qué te apasiona? ¿Está en consonancia con el llamado de Jesús en tu vida? ¿Está en consonancia con lo que Jesús pide en las Escrituras? ¿Qué deseas? ¿En qué te enfocas? Tal vez sea una relación, tal vez deseas que tu vida sea mejor en ciertos aspectos, o tal vez sea un carro. O miraste tu carro esta mañana de camino a la iglesia y pensaste, oh mira, está oxidado como mi carro. Se le han caído piezas. Tal vez sea un trabajo, tal vez sean tus hijos, tal vez quieras que tus hijos hagan ciertas cosas. Y estas no son cosas malas, pero no estás hecho para centrarte solo en lo externo y aquí en la tierra. Y mira, Jesús cambia el guión. Y de eso quiero hablar hoy. Eso es lo que nos recuerda el Domingo de Ramos, que lo que más deseamos a menudo no es lo que más necesitamos. Lo que más deseamos a menudo no es lo que más necesitamos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No lo que deseas. La gente quería una solución terrenal que les proporcionaría bienes y prosperidad terrenal. En resumen, no querían un Jesús celestial, sino uno terrenal. No querían que un Dios celestial viniera a estar entre ellos y los salvara. Querían un líder terrenal que les diera lo que deseaban. Y a pesar de la confusión y las pasiones desmedidas de estas personas, Jesús no se dejó influenciar por la opinión pública. Jesús sabía exactamente quién era y es. Jesús sabía por qué estaba allí. Jesús sabía lo que iba a lograr. Vino a la tierra en un pesebre. Recordemos la Navidad. No hace tanto tiempo. Es una escena que celebramos, cantamos villancicos, oh Noche Santa, alegría por el mundo en el pesebre, gloria en las alturas.
decoramos nuestras casas. Ponemos un árbol de hoja perenne en la sala, ¿verdad? Ponemos luces en la casa. Algunos de ustedes todavía tienen las luces puestas. Algunos de ustedes todavía encienden las luces de su casa. Los veo cuando voy a la iglesia por la noche. Y bueno, intercambiamos regalos. Algunos ni siquiera recuerdan lo que recibieron de Navidad. Hay mucha pompa y circunstancia en el nacimiento de Jesús. Pero Jesús vino a nacer en un pesebre para vivir y morir. Él tenía un propósito. Y ese era de rescatarnos de nuestros pecados. Liberarnos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Que lo glorifiquemos y que veamos a nuestros rescatadores. Eso es lo que necesitamos. Aunque no sea lo que deseamos, necesitamos que Jesús nos salve de nuestros pecados. Necesitamos que Jesús nos dé un propósito en la vida, un propósito verdadero. Deja de intentar crear un propósito que te decepcione. Reflexiona y si tienes un propósito que no es duradero, piensa en cuántas cosas que te entusiasmaban ya no te entusiasman. No sea que cambiemos algo menos y despreciemos nuestra vida. Así que al analizar la entrada triunfal de Jesús como rey, quiero analizar 3 cosas sobre sus promesas. Él ha prometido venir y quitar los pecados del mundo. Primero, lo que necesitamos fue prometido para rescatar a este mundo. Y mira, lo que más deseamos a menudo no es lo que más necesitamos. Y lo que necesitamos a través de Jesús fue prometido para rescatar a este mundo. Fue una promesa cuando el primer ser humano pecó. Dios podría haber dicho, bueno, gracias por ser tú, ¿verdad? Dios no necesitaba rescatarnos. Quiero repetirlo porque vivimos en un mundo de derecho adquirido. Sentimos que deberíamos tener todas las cosas de esta manera. Lo quiero de esta otra. Quiero sentirme de cierta forma y quiero. Eso es derecho adquirido. Y eso se filtra en nuestra teología, donde creemos que de alguna manera tenemos derecho a quienes o a que Dios nos rescate. Y no es necesario. No tenemos derecho a que nos rescate. Pero Dios es bueno. Es bueno incluso si no nos rescató. ¿Sabías que su rescate no fue para completarse a sí mismo? Él es completo en sí mismo. De hecho, Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades, es decir, el pecado, os separan de vuestro Dios y vuestros pecados os han ocultado de su presencia, de modo que Él no os escucha. Hechos 17:24-2. Llegaremos a eso en nuestro próximo volumen de Hechos. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y no habita en templos hechos por manos humanas, ni sirve por manos humanas como si necesitara algo. Lo que significa que Dios no necesitaba rescatarnos. Dios no necesitaba que fuéramos perfectos o completos. ¿Ok? Dios no necesita nada. Por otro lado, nosotros sí lo necesitamos. Y lo necesitamos mucho. Estamos en un aprieto, necesitamos la salvación para estar en paz con Dios y pasar la eternidad con Él cuando termine nuestra vida terrenal. Él no tiene la obligación de darnos la salvación, pero por otro lado, nosotros tenemos su salvación. Necesitamos, no tenemos derecho a que nos salve. Y a esto le llamo una situación desesperada. La razón por la que debemos estar tan agradecidos a Dios es que sin Él nos encontramos en una situación desesperada, impensable, sin esperanza y desamparadora. Pero alabado sea Dios, porque aunque no tenía necesidad de rescatarnos, por su gran amor nos rescató para que podamos disfrutar de Él para siempre. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos tuvo, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Ustedes son salvos por gracia. Ese es un favor inmerecido que debería producir su salvación. No debería generar un sentimiento de superioridad. No debería generar la idea de que uno debe hacer esto. Nada de eso. Nada de eso. Deberíamos ser personas llenas de alegría y gratitud. Porque sin el rescate de Jesús estamos perdidos. Reflexiona sobre esto.
reflexiona sobre lo que crees necesitar esta mañana. Lo que realmente necesitamos es a Jesús, lo queramos o no, independientemente de si nuestros corazones han vacilado o no. Y si ahora mismo estás en un momento de bajón, y eso es lo que yo llamo bajón. Y algunos de nosotros nos ponemos así espiritualmente a veces. Y sí, puede ser en la mañana y sí, puede ser un bajón espiritualmente. Y este es tu clarín. Y llama esta mañana como lo que quieras llamar, estás deprimido, si no estás alegre ahora mismo, si no estás en sí. Y no me refiero a estar feliz por tus situaciones. Puede que no lo estés. Está bien no estar feliz por las cosas malas. Estoy hablando de que si no encuentras tu gozo en el Señor, si no estás en la misma misión, quiero que sepas que estás deprimido. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Y mira, no es eso. Esta es tu oportunidad. Dios te está llamando esta mañana de vuelta a Él para que te des cuenta de lo que te ha dado. Y eso es la salvación a través de Jesucristo. Y fue prometido. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les cuesta creer en las promesas? A veces a mí, especialmente si hay un anuncio. Hace solo 2 días recibí estos cupones por correo y no diré de dónde estaba. Y dije, oh, chévere, voy a usar estos cupones y voy a ir a comprar este café. Y así de todos modos puedes conducir hasta que llegué a ese lugar y me dijeron, no, ¿sabes qué? Lo siento, no lo aceptamos. Y ya viste la dirección. Y simplemente no me lo aceptaron. Y supongo que suficientes personas se quedaron para cuando tomé mi pedido, pero cuando llegué al final del pedido, tenían un cartel escrito a mano que decía que ahora aceptamos los cupones. Y pienso, wow, hay cosas en la vida en las que nos damos cuenta de si esto es real, si de verdad puedo creerlo o no. Y tal vez te sientes así porque tenías promesas incumplidas o promesas rotas, o tus padres o amigos, o tal vez incluso tienes expectativas no cumplidas en tu propia mente. Y a veces nos hacemos promesas a nosotros mismos y no podemos cumplirlas porque no somos perfectos. Las promesas son difíciles, especialmente cuando se retrasan. Empiezas a dudar de las cosas, empiezas a pensar que tal vez se les olvidó, que simplemente no van a cumplir su promesa. Pero quiero que sepan que con nuestro Dios sus promesas son seguras. Si promete algo en su palabra, se cumplirá. ¿Creemos en su iglesia? ¿Creemos en su palabra cuando promete algo que se cumplirá? ¿Creemos que Dios realmente actuará? En el Antiguo Testamento encontramos 300 profecías sobre la venida del Mesías que se cumplieron en la vida de Jesús. Estas promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento tenían como objetivo recordar a la gente en medio de sus dificultades que un Mesías vendría. Lo alentador de estas profecías hoy en día es que se han cumplido, lo que significa que cuando Jesús ha hecho una promesa, cuando Jesús ha dicho ciertas cosas que sabemos que está prometiendo que volverá, podemos mirar hacia atrás en su historial y saben, el historial de Jesús es impecable. Cada una de sus promesas se ha cumplido y dirán que quizás una de las profecías o promesas más precisas que vemos son las que refieren a la vida de Cristo. Y una se cumplió hoy. El domingo de Ramos se predijo con exactitud. Y vemos aquí que se hizo una promesa el mismo día que se prometió. El domingo de Ramos, cientos de años antes, en el libro de Daniel, de hecho, capítulo 9, 24. Y quiero tomarme un momento aquí porque quiero que vean cuán asombrosas son las escrituras. Sí, porque las promesas de Dios se cumplen. Ahora, esto es una bastante oscura, pero creo que una que cuando la leí recientemente pensé, es asombroso. Daniel 9:4. Se decretan 70 semanas aproximadamente, ¿ok? Ahora, esto va a ser confuso y voy a desempacarlo. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebelión, para detener el pecado, para expiar la iniquidad, para traer una justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al lugar santísimo. Conoce y entiende esto, pero la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén es hasta que un ungido, el gobernante, será de 7 semanas y 62 semanas. Será reconstruida con un plazo, pero en tiempos difíciles. Después de estas 62 semanas, el ungido será cortado y no tendrá nada. El pueblo, el del gobernante venidero,
destruirá la ciudad en el santuario. El fin vendrá con un diluvio y hasta el fin habrá guerra. Se decretan desolaciones. Ahora, lo interesante de las profecías del Antiguo Testamento es que suelen ser telescópicas, lo que significa que tendrán un cumplimiento inmediato. Luego muchas veces hay un cumplimiento que ocurre tal vez cientos de años antes del tiempo y luego a veces hay un cumplimiento definitivo que habla en los últimos tiempos. Y así estas cosas pueden ir de la mano. Y entonces con un estudio y contexto puedes empezar a descifrar de qué parte va dónde. Así que vamos a analizar esto y vamos a ver cuán exacto es el Señor en su palabra. Esta profecía proviene del libro de Daniel, un profeta que escribió en el siglo pasado. Lo asombroso del libro de Daniel es que contiene algunas de las predicciones más precisas de toda la escritura. Claro que había profecías para la época en que Daniel vivió. Hubo profecías que abarcaron cientos de años, profecías sobre Jesús y profecías sobre la segunda venida. Es decir, diferentes periodos de tiempo. Claro, hay críticos por la precisión de Daniel, predijo incluso la llegada de Alejandro Magno y la creación de diferentes imperios mundiales como el Imperio Romano, que aún no existía. Profecías asombrosas, escritas con tanta precisión. Y claro, saben lo que van a decir los críticos, van a decir que el libro de Daniel fue escrito después de que estas profecías se cumplieran. Van a decir, este libro obviamente fue escrito después de la historia. Pero lo maravilloso es que tenemos estos textos llamados rollos del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son manuscritos de las escrituras que fueron descubiertos, autenticados y fechados incluso de forma secular y se encuentran en un museo de todo el mundo. Estuvieron en Milwaukee hace tan solo unos años. En los rollos del Mar Muerto se encuentran los fragmentos de Daniel. ¿Y saben qué contienen esos fragmentos? Estas profecías datan de cientos de años antes de que se cumplieran, especialmente las de Jesús. Es bastante increíble, ¿verdad? Que también tengamos estas profecías con Isaías. Tenemos un rollo completo de Isaías que profetiza sobre Jesús, su traición y varias cosas muy específicas. Tenemos manuscritos que datan de antes de Jesús y de nuevo palabras proféticas que se cumplieron más tarde. Y entonces vemos en esta profecía específica, vemos una frase de 70 semanas y este es un gran debate entre los eruditos. Hay un debate, pero el contexto deja claro que la mayoría cree que las 70 semanas son 70 periodos de 70 años y si las matemáticas son difíciles, 490 años, ¿ok? Entonces 70 semanas en Daniel cubren aproximadamente 490 años. Pero para decirlo de otra manera, cada semana de 70 años habrá 70 periodos. Y Jerusalén hasta el ungido. Entonces vemos nuestra línea de tiempo aquí. Habrá 70 semanas. Esos son 7 por 749 y 62 semanas. Son 434 años. Eso equivale a 483 años. Entonces estamos viendo aquí de nuevo estos como si fuera un montón de matemáticas y podemos rebobinarlo en el video si quieres. Pero mi punto es este: desde el principio de esta profecía hasta el final de la profecía habrá unos 483 años. Entonces vemos aquí en el versículo 25, nadie entiende esto, desde la emisión del decreto. Si podemos volver a poner esto, vamos a poner a Daniel de nuevo ahí arriba para que puedan seguir aquí sabiendo entender esto desde la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta un ungido. Y lo vemos, permitió a los exiliados los judíos, es decir, a Nehemías y su pueblo judío, regresar y reconstruir la muralla de Jerusalén. Tenemos varios registros históricos para autenticar. El 5 de marzo del 440 a.C., ahí está el punto de partida de esta profecía, seguido de 69 años de 1.173.880 días que ocurren después. Entonces, si comienzas en el 5 de marzo del 444, cuando se estaba reconstruyendo la muralla de Jerusalén, avanzas rápidamente 483 años, esto te lleva a marzo del 33. ¿Y qué pasó en el año 33? ¿Qué pasó en el año 33? Jesús. Estamos justo en esta temporada. La fecha que muchos teólogos creen que es el Domingo de Ramos cuando Jesús entró en Jerusalén. Y de nuevo algunos de ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si la fecha no resultó ser exacta o lo que sea? Aquí está el trato. Tenemos toda la cronología desde la construcción del templo hasta el ungido. La promesa es esta: el templo de Dios es perfecto. Justo al día, 483 años desde la reconstrucción del muro hasta la entrada del ungido. ¿Y qué dice Daniel?
dice que será eliminado y no tendrá nada. No lo dirías viendo a la gente aclamando a Jesús, pero la profecía nos dice que esto sucedería. El tiempo de Dios es perfecto hasta el segundo. Así que cuando piensas que Dios se está demorando, quiero que sepas esto en tu vida. Dios siempre está puntual. No dejes de orar. Y sabes, si estás orando por algo específico y Dios te dice, sabes que tengo algo diferente, que Dios toque tu corazón. Eso es lo que suele hacer la oración. Así que cuando Dios se demora, no significa que no te escuche desde nuestra perspectiva. Cuando Dios se demora, no significa que no te importes. Claro que le importe, simplemente significa que su plan es mejor. ¿Sabías que su plan es mejor que lo que le pedimos? Así que Dios no tiene prisa, Dios tiene un plan. Él nunca llega tarde, Él cumple sus propósitos. A veces nos desviamos del camino, olvidamos quién está al mando. Y tal vez ahora mismo te estás desviando porque tu vida de oración no está en sintonía con lo que Dios está haciendo. Quiero que sepas que no te desanimes porque Dios no se ha desanimado por ti. Escúchalo. Tu propósito no es nada en esta tierra. Nuestro propósito es nuestro Señor, que no es de este mundo. Y la promesa del Domingo de Ramos nos recuerda que el plan de Dios se cumple al segundo. Gálatas 4:4, Pablo escribiendo en la iglesia de Gálatas le recuerda esto. Dice, cuando llegó el momento de la consumación, que se consumó su tiempo. Cuando llegó el momento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción como hijos. Y por cuanto son hijos de Dios, Dios envió al Hijo Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. El plan de Dios es redimirlos conforme a su plan. El plan de Dios es que se apoyen en lo que necesitan, y ese es Jesús. ¿Por qué? Porque cuando depositamos nuestra fe y confianza en Él, somos adoptados como hijos e hijas del Rey. Y como somos hijos e hijas del Espíritu de Dios, que antes solo estaba en el lugar santísimo, el Espíritu de Dios, que a menudo solo descendía sobre reyes o personas importantes, ahora desciende sobre ustedes. Y ahora podemos clamar lo que dice la Biblia, Abba Padre, que es una frase muy íntima, significa papá. Significa que podemos acercarnos a nuestro Padre sabiendo que es perfecto, que nos ama, que nos escucha, y no hay nada demasiado grande ni demasiado pequeño, y podemos ofrecerle a Dios a través de la oración, y comprendemos nuestra posición. Ya no tienes que vivir con inseguridad porque estás seguro en el Señor. ¿Por qué? Porque cuando depositas tu fe y confianza en Él, eres adoptado, eres hijo e hija del Rey. ¿Con qué frecuencia te recuerdas esa identidad? En el momento oportuno Jesús te mostró el camino. Él te conocía desde antes de que nacieras. Desde la eternidad conoce cada detalle de tu vida actual. Nada en tu vida sorprende a Dios ahora mismo. Él quiere que te apoyes en Él. Quiere que lo conozcas como tu Salvador. Algunos de ustedes depositarán su fe y confianza en Jesús esta mañana y nunca has puesto tu fe y confianza en Jesús. Algunos de ustedes conocen a Jesús, han ido a la iglesia toda su vida, pero en lugar de conocer a Dios personalmente, han estado acumulando conocimientos sobre Él. Dios quiere que lo conozcas intelectualmente, pero también quiere que lo conozcas personalmente. Su plan no puede ser detenido. Fue predicho hasta el día. Dios no solo predijo qué día exacto, sino que incluso nos da los detalles. Zacarías 9, del 9 a 10. Otra profecía de cientos de años antes. Alégrate mucho, hija de Sión. Eso es Israel. Grita y triunfa, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti. Él es justo, Él es victorioso. Él es humilde, cabalgando sobre un asno de culto. Y destruyó el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. El arco de guerra será quitado y proclamará la paz a las naciones. Y su dominio se extenderá de mar a mar, desde el Éufrates hasta los confines de la tierra. La palabra de Dios lo describe con todo detalle. Si puedes entender el detalle del burro, quiero que sepas que puedes entender los detalles de tu vida, ¿verdad? Él lo tiene todo resuelto. Cuando pensamos que Dios simplemente no nos ve, que no lo tiene todo resuelto, sí, lo tiene. Él es Dios todopoderoso, Él es todopoderoso, omnisciente. Su plan está trazado y no se puede detener.
quiero que lo digas a la persona que está a tu lado. Solo díselo. Oye, el plan de Dios no se puede detener. Díselo. A la persona de la derecha no puede detenerse. Y luego diles, recuérdala que va a volver. Jesús estaba cumpliendo las promesas proféticas. Es innegable. La gente se regocijó. La gente religiosa se enfureció. Nuestro Dios es detallista. Y esto es algo que quiero que recuerden. Nuestro Dios es detallista. Un Dios que se preocupa por los detalles. Es preciso hasta en los detalles más pequeños. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Jesús lo sabe todo sobre ti. Sus promesas se cumplen a tiempo, sus promesas son el detalle y sus promesas se cumplen exactamente como se predijeron. Lucas 19:28. Cuando hubo dicho estas cosas, siguió adelante ese Jesús yendo a Jerusalén. Al acercarse a Betania, en un lugar llamado el Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea que está al frente, y al entrar encontrarán un pollino atado allí al que nadie se ha sentado jamás. Desátenlo y tráelo. Si alguien te pregunta mientras lo desatas, dile, el Señor lo necesita. Así que el Señor se adelantó a Jerusalén para cumplir las profecías anunciadas desde hacía mucho tiempo sobre la venida del Mesías. Y se nos dice que al acercarse a Betania, envió a sus discípulos por delante, y Jesús solía quedarse en Betania para ver a sus amigos como María, Marta y Lázaro. Durante este tiempo, mujeres que a menudo están al margen de la sociedad, incluso es escandaloso incluirlas en tu círculo íntimo, pero Jesús tenía a María y a Marta, a quienes consideraba amigas, tanto que las consideraba familia. Y luego Lázaro, su querido amigo, si recuerdan, en un momento Lázaro murió, su amigo murió. Cuando Jesús fue a visitarlos, lloró y se lamentó al encontrar a su amigo Lázaro muerto. Pero Jesús, lleno de compasión, resucitó a Lázaro. Así que vemos, según Juan capítulo 19, que Jesús pasa por Betania un domingo para ver a sus amigos, y es la primera vez de la resurrección de Lázaro. Según Juan 12:12, la entrada de Jesús en Jerusalén habría continuado y habría dado comienzo a la semana de la Pascua, la semana en la que el pueblo judío conmemoraba el éxodo de Egipto comiendo el cordero. Así pues, Jesucristo, al entrar en Jerusalén montado en un asno, era el cordero escogido por medio del cual Jesús redimiría los pecados del mundo. Jesús se prepara para ello, instruyendo a sus discípulos para que vayan a buscar su medio de transporte. Jesús va a celebrar lo que se llama la Última Cena, donde conmemoran la Pascua, pero en esta ocasión Jesús será el Cordero. Versículo 30. Jesús da instrucciones específicas a sus discípulos para que tomen un pollino. Instrucciones de Jesús: si alguien pregunta, simplemente digan que el Señor lo necesita. Tengo que detenerme aquí todos los años. Esto es probablemente el pasaje bíblico que más hace reír. Jesús se acerca a alguien al azar y le dice, oye, ¿qué haces? El Señor lo necesita. Ah, chévere. O sea, de pequeño tenía un amigo que pensaba que podía coger mi bici cuando quisiera. Así que veía mi bicicleta subiendo y bajando por las calles y me despertaba por la mañana pensando si ha llevado mi bicicleta de nuevo. Y le gustaba porque tenía estriberas y todo eso. Entonces le dije, ¿qué estás haciendo? Bueno, me gusta tu bicicleta. Simplemente la quiero, y me defiende cada vez. Me molesta eso. Entonces cada vez que veo esto pienso en esa bicicleta. Pero Jesús, Él es todo soberano. Él sabe cómo va a hacer la gente. Él sabe lo que pasa. Jesús iba a montar en una secta, lo cual parece un animal improbable para montar triunfalmente y así. Uno pensaría que si vas a ser el salvador del mundo entrarías caminando, montando en un caballo blanco o en un tanque. Pero Jesús no entró montando en un tanque como un vencedor militar. No llegó en un Porsche para mostrar la prosperidad que la gente quería. No llegó en un Dodge. Tal vez un Dodge Neon, si recuerdan esos autos. Si no lo recuerdas, no los ven en la carretera porque eran malos. Y llegó en algo que no sabía si se atrevería entre el lugar donde se averiara entre el lugar donde lo consiguió y Jerusalén. Pero llegó en un burro, en un carro de carbón, porque no solo cumpliría la profecía, sino que ¿cuál era el núcleo de la profecía? ¿Recuerdan Zacarías? Humildad. Él no vino para ser servido, sino para servir, porque recuerden que Jesús no tenía ninguna obligación hasta que fuese la voluntad de Dios. Dios no tenía la obligación de ir y salvarlo. Dios no lo necesitaba.
pero lleno de misericordia y amor, envió a Jesús. Jesús estaba obligado porque tenía que obedecer al Padre y a la Trinidad, pero cuando ese plan se puso en marcha, Dios en sí no es que necesitaba, pero eligió hacerlo por amor. Y por eso no viene a ser servido, lo hace para servirnos, para salvarnos. Y Jesús fue obediente, obediente hasta la muerte. Incluso en la cruz. Y por lo tanto, al ver a Jesús obedecer hasta el último detalle profético, debemos obedecer lo que Jesús dice en su palabra. Pasa lo que pase, tal vez estés molesto con el Señor porque no le entiendes, o tus amigos te rechazan, o ha habido una demora en esa petición de oración. Si cuando no confiamos en Dios en los detalles, o tus amigos te rechazan, significa que confiamos en nosotros mismos o en alguien más. ¿En quién confías aparte de Dios? Y te lo pregunto. Si tienes una mala actitud, si guardas rencor a alguien, si anhelas algo que crees que te traerá significado, quiero que sepas que ahí reside tu confianza y que depende de ti. Por cierto, no es culpa de nadie más. Sí, puede que alguien le haya hecho algo realmente malo, pero quiero que sepas que tu reacción no es culpa tuya. Tú eres responsable de la reacción de tu corazón y de la reacción en este mundo, ¿entiendes? Vivimos en una sociedad que culpa a los demás y quiero que sepas que todos comparecemos ante Dios y no puedes señalar a nadie más, solo estás tú y Dios. Entonces mi pregunta es, ¿confías en Dios hasta el último detalle? Pues estas personas confiaban en Jesús porque pensaban que era el político que les daría todo lo que necesitaban, pero lo que necesitaban no era lo que realmente necesitaban. Lo que más deseamos a menudo no es lo que más necesitamos. Lo que necesitamos fue permitido para salvar a este mundo. Y en segundo lugar, lo que necesitamos no es de este mundo. Lucas 19:32. Entonces, los enviados partieron y encontraron todo tal como les había dicho. Y mientras desataban el pollino, su dueño les preguntó ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo desatan? El Señor lo necesita, respondieron. Se lo llevaron a Jesús y después de echar sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a subir. Él iba caminando y ellos extendían sus mantos por el camino cuando se acercaron al sendero que baja el monte de los olivos. Y toda la multitud de discípulos comenzó a alabar a Dios con alegría y gran voz por todos los milagros que habían visto. Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Pero en otras traducciones, Hosana, Hosana. Dios sálvanos en las alturas. Paz en el cielo y gloria en las alturas. La gente vio a Jesús bajando por el camino. Pensaban que era el Mesías largamente profetizado y que estaba por venir. Durante 3 años Jesús había estado hablando del reino de Dios y era el momento en el que el reino gobernara. Las multitudes extendieron sus mantos en el camino, lo cual era la señal de su misión. En Juan 12:13 se nos dice que la gente cortó ramas de palma y clamaron, Hosana, Hosana, en las alturas, que significa Señor, sálvanos. Y la gente comenzó a alabar y a adorar con voz alegre y fuerte. Era una alabanza potente y resonante. Y la razón por la que sabemos que esto llamó la atención de los líderes religiosos. La multitud tenía razón para alabar a Jesús, pero su corazón estaba equivocado. Pensaba que Jesús era el rey prometido que había establecido el reino terrenal, pero Jesús tenía algo mucho más grande. Y mira, el elogio fue para la persona correcta, pero el corazón tenía la motivación equivocada. Y debemos tomar nota, podemos caer en esta trampa del elogio. ¿Dónde buscas tu alegría? ¿Qué capta tu atención y adormece tus ambiciones eternas? ¿Qué te hace ser tan terrenal que tal vez tu impacto celestial se ve atenuado o es nulo? Y mira, tu vida puede estar llena de cosas buenas, incluso cosas de Dios. Puede que incluso alabes, puede que incluso hayas cantado canciones esta mañana, pero ¿es esa la realidad de tu corazón en tu vida? Estas personas son una señal de advertencia para nosotros. Pueden hacer todo lo correcto externamente, pero internamente estar completamente equivocadas, porque lo que más deseamos a menudo no es lo que más necesitamos. Y el tercer y el último punto es este: lo que necesitamos determina lo que deseamos en este mundo. ¿Cómo podemos desear lo correcto? Debemos dejar que el Señor que entra en Jerusalén, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, gobierne lo que deseamos en nuestros corazones. Lucas 19:38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, les digo, aunque ellos callaran, las piedras clamarían.
Es tan posible estar familiarizados con las cosas de Jesús que nos perdemos a Jesús. Piensa en eso. Dejen que eso se asimile. Puedes estar tan familiarizado con Jesús que te lo pierdes. No se trata solo de inventar quién es Jesús, o lo que quieres que Él sea, o simplemente querer que sea el sello de aprobación de tu estilo de vida, o simplemente saber las cosas correctas sobre Jesús. Debes rendirte a Jesús para conocerlo y obedecerlo en todo. Proclamar que Jesús es Rey. Y hay un Rey, y es Jesús. Y Él es el Señor, lo que significa líder. Podemos alabarlo todo el día y toda la noche. Podemos decir las cosas, palabras adecuadas. Podemos poner cara de pasión. Nos emocionamos mucho con lo que estemos diciendo y también incluimos a Jesús en ello. Y sabes de lo que hablo. La fase de la pasión, pero luego el resto de la vida eres así. Te irritas con mucha facilidad. Te apasiona lo que sea que le apasione, pero te irritas con mucha facilidad. Ese no es un corazón gobernado por Dios. Y lo alabamos con nuestros labios. Quizás deberíamos alabarlo aún más con nuestras vidas. Nos apasionan las cosas de este mundo. Asegurémonos de que no se malgasten, de que no le demos a Dios solo las obras. Debemos darle a Dios lo primero y lo mejor pase lo que pase. Y el grupo religioso hipócrita, los fariseos, no estaban contentos con toda esa alegría. No sabían a dónde iba todo esto, no sabían qué iba a influir en ellos. Estaban molestos. Por cierto, los santurrones son unos aguafiestas. Es la idea que tienen que demostrarle algo a Dios. Eso es la autosuficiencia. Es la idea que tienes que ser mejor que los demás. Yo tengo todo resuelto. Es la idea que esta persona no tiene tanto derecho como yo. Si la gente anda por ahí hablando así, ora por ellos. Tomen nota, pero no dejen que sean sus maestros. Una persona amargada y enojada no representa el corazón de Jesús. Una persona pomposa, orgullosa, que lo sabe todo, no sabe nada en la vida. Y no representa el corazón de Jesús. Debemos tener en cuenta eso. Porque es una actitud farisea. Ahora, todos tenemos que lidiar con eso. Todos caemos en esa actitud. Así que debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón lleno de gracia en lugar de un corazón condescendiente y aguafiestas. Cuando estás en una habitación llena de alegría y entra una persona hipócrita, es como si la aguja del tocadiscos se moviera hacia la derecha y la música simplemente se detiene. Siente la radiación de negatividad. Y esto es lo que sentían con los fariseos. Los fariseos siempre decían, ¿cómo puedes señalarlo con un dedo? Y Jesús les dice, vengan todos los cansados y yo les daré descanso. En este domingo de Ramos Jesús era alabado por lo que la gente pensaba que iba a hacer. Pero sin importar lo que pensaran, Jesús vino con un propósito y un plan claro. Cumplir las profecías, obedecer la voluntad del Padre y mostrar una misericordia y un amor asombroso hacia nosotros. Jesús no es Jesús por una votación popular. Él es Jesús, aunque el mundo entero lo haya pasado por alto. Pero alabado sea Dios. La Biblia dice que habrá un camino, aunque estrecho y difícil de recorrer, en el que la gente depositará su fe y confianza en Jesús. Y quiero asegurarme de que en esta sala cada persona tenga la oportunidad de depositar su fe y confianza en Jesús y rendirse a Él. Y mira, el domingo de Ramos nos obliga a tomar esa decisión. ¿Dónde habrá quienes lo rechacen abiertamente como los fariseos? ¿O seremos de los que se emocionan por un momento y dicen cosas sobre Jesús, alaban sus canciones, pero luego nuestras vidas no se ajustan a su ejemplo? ¿O seremos seguidores fieles? Mi oración es que ustedes aquí presentes depositen su fe y confianza únicamente en Cristo. Y no solo se perdonan tus pecados, sino que recibes una vida completamente nueva para seguirlo con el propósito para que Él te creó. Y esa es mi oración para cada uno de ustedes. Que no vivan tibios, que no vivan distraídos, que no vivan enfocados en el propósito, mirando a Jesús. El domingo de Ramos obliga a tomar una decisión. ¿Aceptarás a Jesús como tu rey o perseguirás la vida que deseas? Romanos 3:23 dice, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Pero
el don. La razón por la que es un don es porque Él eligió dártelo. El don de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? Rendirse, es rendirse. Y mira, mucha gente lo sabe, incluso en Estados Unidos, saben que Jesús murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Pero para que seas salvo, debes hacer esto. Escucha, Romanos 19. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos y serás salvo. ¿Has confesado personalmente a Jesús, al Señor Jesús, en tu vida? Romanos 5.1. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, ahora tenéis paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta para ti al terminar es, ¿quién es tu Salvador? ¿Has puesto personalmente tu fe y confianza en Jesús? ¿Has confesado con tu boca al Señor Jesús? Si no los has hecho, este es tu momento para que lo hagas. Y mi pregunta para ti al terminar es, ¿quién es tu Salvador? ¿Has puesto personalmente tu fe y confianza en Jesús? ¿Has confesado que Jesús es tu Salvador? Y número 2, debes confesar esa entrega ante Jesús ahora mismo. ¿A quién vas a invitar a escuchar este mensaje la próxima semana? Este no es un domingo para quedarse de brazos cruzados. Este es un domingo para que nosotros, como seguidores de Cristo, nos volvamos locos por Jesús. Pero también es un momento para escuchar a personas nuevas en la fe o bautizadas. Este será un momento para que la gente diga sí a Jesús. Estas tarjetas terminarán en un contenedor de basura dentro de una semana. Y no quiero que termine en un contenedor de basura porque los contenedores de basura no salvan a la gente. El mensaje de Jesucristo salva a la gente. Jesús salva a la gente. Esa tarjeta es una invitación para que sienten a tu lado, para que se sienten a tu lado. Lo he oído de muchos de ustedes, dicen, oye, viene este compañero de trabajo, vecino, amigo, y me regocijo en el Señor. De hecho, he oído hablar mucho más de la gente que viene que nunca en los 4 años. Estoy muy contento, pero esto es para todos. ¿A quién vas a invitar? ¿Y quién se interpone al camino de la oración? No se trata de culpar a nadie, nosotros somos responsables. ¿Qué crees que necesitas? A eso me refiero. ¿Qué crees que te impide adorar a Dios? ¿Qué si necesitas gustarle a alguien, tener amigos como tú, pues sería algo especial o sentirte de cierta manera? ¿Necesitas algo en particular? No. Jesús te encontrará justo donde estás y te transformará para que seas más como Él durante el resto de tu vida. Oremos. Señor Jesús, te pido que seamos sinceros contigo en estas 3 preguntas. ¿A quién vamos a invitar a la Pascua? Te ruego que pongas ese nombre en nuestro corazón. Te ruego que ores por cualquiera que esté pasando por dificultades en este momento y que desee darte a conocer. Está bien, todos pasamos por estas etapas en la vida y te ruego que ablande su corazón ahora mismo. Oro para que se ablanden los corazones de esta sala, los corazones que han estado endurecidos. Tal vez esta semana haya sido difícil, tal vez las circunstancias de la vida los están poniendo en un sitio. Señor, ablanda sus corazones hacia ti. Tú estás ahí, Señor. Tú sabes lo que está pasando. Así que, Señor, ayuda a esa persona porque su corazón se está ablandando. Van a invitar a alguien que te entregará su vida. Así que oramos por la que están siendo invitados ahora. Oramos para que ninguna circunstancia les impida venir la semana que viene a escuchar tu evangelio. Oro para que aquello que creemos necesitar, Señor. Oro para que no seamos personas que piensen que necesitan algo más. Que no pongamos condiciones a nuestro amor. Y finalmente, Señor, quiero orar por las personas que nunca han confesado a Jesús con sus labios. Nunca lo ha hecho oficial. Y hoy lo hará. Así que, mientras continuamos orando, dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Todos nuestros corazones siempre necesitan la obra del Espíritu de Dios. Si nos alejamos de Dios, nuestros corazones comienzan a endurecerse. Es como un pez fuera del agua. Pero quiero hablar ahora mismo específicamente, mientras seguimos orando por las personas que nunca han confesado a Jesucristo, que ahora ha depositado su fe y confianza en Él, que murió en la cruz por tus pecados y resucitó entre los muertos, y hoy es el día en que lo harán oficial. Hoy es el día que confiesas a Jesucristo como tu Salvador y Señor, reconociendo que antes estabas perdido. Ahora quieres depositar tu fe y confianza en Jesús porque te das cuenta de que no hay nada que puedas hacer por ti mismo. Necesitas a Jesús. Él necesita rescatarte. Si pudieras hacer buenas obras, podrías rescatarte a ti mismo. Y nadie puede rescatar a nadie del pecado. Todos somos imperfectos y necesitamos un Salvador perfecto. Alabado sea Jesús porque murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Si hoy quieres confesar a Jesucristo como Señor y Salvador con la cabeza inclinada y los ojos cerrados,
Con la cuenta de 3, levanta tu mano. Si hoy es el día en que decides depositar tu fe y confianza únicamente a Cristo, este es el día. Gracias. Este es el día. Oh, Señor Jesús, oro por quienes te dicen que sí hoy. Oro por quienes te dirán en las próximas semanas gracias a las invitaciones. Señor, te doy gracias por la nueva vida que hemos visto en esta sala estas últimas semanas. Y Señor, te ruego que al comenzar esta nueva vida y crecer en ella, las personas se parezcan más a ti. Que sepan que están seguras en ti, que nunca tengan que demostrarte nada, porque al ser adoptados, tú eres su Padre Celestial. Gracias, Jesús. Gracias por amarnos, incluso cuando nosotros no te amábamos. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús y todos dicen amén. Hola, me llamo Cristian, soy el traductor de español de la Iglesia de Ciudad de Kenosha. Gracias por acompañarnos hoy en Kenosha City Church. Es un verdadero honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Nos encantaría acompañarte en este camino. Si te convertiste al cristianismo hoy, tu siguiente paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de tu antigua vida a una nueva. Si deseas registrarte o saber más sobre el bautismo, solo tienes que visitar a kenosha.church/events. Además, si quieres saber más sobre tus próximos pasos como un nuevo cristiano, solo tienes que visitar kenosha.church/nextsteps. Allí podrás ver nuestra breve serie Próximos Pasos, que te enseñará lo que significa seguir a Jesús, el bautismo y cómo crecer en tu fe a partir de ahora. ¿Vives cerca de Kenosha, Wisconsin o viajarás cerca de esta zona? Queremos verte en persona en Kenosha City Church, los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana. Serás bendecido por la comunidad y la conexión que encontrarás con otros seguidores de Jesús que viven experiencias similares. El ministerio y la vida se desarrollan en el contexto de las relaciones, porque nuestro objetivo es brindarte muchas oportunidades para conectarte con una iglesia que te ama a ti y a tu familia a través del Evangelio de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Para estar al tanto de todo lo relacionado con la iglesia de la ciudad de Kenosha, descarga la aplicación móvil de Kenosha City Church y síguenos en redes sociales. Si tienes alguna pregunta para la iglesia de la ciudad de Kenosha, pero necesitas ayuda para traducirla, puedes escribirme a cristian@kenosha.church. En nombre de Kenosha City Church, esperamos tener noticias tuyas pronto.